Buenos días, Doc. En este video le voy a hablar al respecto de las disoluciones ideales y reales. Vendría a ser como un resumen de lo que mando a leer el libro de Química Física y está consolidado en estas diapositivas. Bueno, primero vamos a empezar hablando por lo que es definición de la disolución ideal, la cual concierne al capítulo 9.1. Donde puede destacar que una disolución ideal es una interacción atractiva entre los líquidos y esta varía enormemente. Estas disoluciones ideales se definen gracias a la ley de Raoult, haciendo que ésta funcione en todas las sustancias que sean vistas de manera ideal, aunque muy pocas satisfacen todos sus parámetros, siendo esto un ejemplo de una ley limitante de cómo debe ser tratada una disolución ideal y cómo permitir que sea una disolución ideal, donde también se debe tener en cuenta mayor valor que, donde se tiene que tener en cuenta que siempre el mayor valor debe ser del disolvente y el menor del soluto. Ahora pasaremos en el punto 9.2, que es la destilación fraccionada. Primero empezamos hablando en este capítulo sobre la destilación fraccionada y sobre qué es la destilación. Y pues bueno, la destilación es una técnica de separación que es usada en la química y en la ingeniería química, la cual separa los componentes más volátiles de la fase de vapor de la sustancia. Esta destilación química se puede representar mediante un diagrama de temperatura-composición, puesto que cuando se representa con este diagrama podemos darnos cuenta de la temperatura a la que está la solución y en la composición que tiene del soluto, bueno, del componente volátil, que va aumentando o disminuyendo dependiendo de la cantidad de solución que se vaya a tratar. Gracias a este diagrama de temperatura-composición y a los datos que obtenemos, podemos llegar a la destilación fraccionada y también gracias a un equipo que usamos comúnmente en el laboratorio que se llama destilador. La destilación juega un papel importante en la industria, especialmente en la separación del crudo. Y este ejemplo de la separación del crudo es uno en donde a fuerza necesitas mantener la temperatura en ciertos procesos de destilado. Y gracias a esta temperatura que se tiene que mantener es lo que es mejor representar con un diagrama de temperatura-composición, puesto que ahí podemos tener una mejor manipulación de la temperatura en los controles que estamos haciendo. Este proceso de destilado es algo que aunque no va a ser posible, que se dé en una disolución binaria, que sus componentes puros sean muy grandes, o sea que tengan una no idealidad muy grande, ya que por más que quieras destilar esta solución, no vas a poder, debido a que la destilación necesita diferentes procesos químicos que tienen que cumplirse antes de ser realizada. Para el siguiente punto vamos a hablar del punto 9.6, que son las propiedades coligativas. Y estas son aquellas propiedades que dependen únicamente de la concentración del soluto de una solución y no de su naturaleza. En estas se incluye la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, el descenso crioscópico o el descenso del punto de fusión y también la presión osmótica. Para estas propiedades coligativas se pueden dividir respecto a lo que se quiere estudiar, ya sean estas en base a la temperatura, en base a la presión de vapor o en base a si existe una membrana semipermeable o no, que haga que regule el paso de las sustancias, ya sea el soluto o el solvente de una disolución. Todas estas características dependen de la cantidad de fuerzas interindividuales que posea una solución, ya que todas van a depender si existe un aumento de fuerzas o una disminución para que se den o no se den ciertas propiedades negativas.
Siendo así, vamos a pasar al punto 9.7, el cual nos hablaba de la disminución y la elevación, disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición, el cual es una sustancia. Bueno, primero vamos a hablar de la disminución del punto de congelación, que vendría a ser una propiedad coligativa que está determinado por el aumento de las fuerzas entre individualidades. Una vez que las fuerzas entre individualidades aumentan en una solución, nos dice que va a existir una disminución del punto de congelación, el cual está determinado por la derivada parcial en la integral de la ecuación de Gibbs, representándose de la siguiente manera, como tenemos aquí en la siguiente fórmula, que está presentada a continuación. Esta disminución del punto de congelación podemos observarla en ejemplos cotidianos, como cuando existe una carretera que está completamente cubierta de nieve. Al soltar sal en esta carretera hace que exista una elevación de fuerzas entre individualidades, lo cual permite que el punto de congelación de la nieve baje, haciendo que se mantenga en un estado líquido antes que en un estado sólido, que sería la nieve, y permitiendo que exista una mejor movilidad. Ahora pasaremos a hablar de la elevación del punto de ebullición, el cual de la misma manera está determinado por el aumento de las fuerzas interindividualidades, en donde nos dice que si en una solución existe el aumento del punto de fuerzas de interindividualidades, existirá el aumento del punto de ebullición, el cual nos dice que ahora va a ser más difícil que alcance a la fase de vapor, ya que se mantendrá un poquito más tiempo en fase líquido que en fase de vapor. Y esto también está relacionado mucho con la presión de vapor que tenga la solución. Pues bien, la elevación del punto de ebullición también está determinada por la misma derivada parcial e integral de la ecuación de Gibbs, pero ahora también se va a determinar gracias a la entalpía y a la masa molecular de la solución, dando como resultado la siguiente ecuación, que está presentada aquí abajo. Como siguiente punto hablaremos sobre la presión osmótica, que la presión osmótica no es más que cuando existe una membrana semipermeable que separa las cantidades de soluto y solvente que existe en una solución, haciendo que impida el paso de ciertos solutos y haciendo que estos pasen a un lado de la concentración, donde en un lado de la concentración encontremos un disolvente puro y en el otro encontremos una disolución ya mezclada entre solvente y soluto. También podemos hablar de que existe, gracias a la presión osmótica, una difusión, la cual cesa cuando se alcanza el equilibrio. Cuando el solvente se difunde tras una membrana y se diluye en una disolución, se llama ósmosis, mientras que cuando aumenta esta, se llama presión osmótica. Esta presión osmótica tiene una fórmula, que es la siguiente, que está presentada aquí a continuación. Y la presión osmótica también utiliza el índice de Van Hoff para realizar sus cálculos. Seguimos con la ley de Raoult, que es una ley que se usa generalmente cuando hablamos de una disolución ideal, como dijimos al inicio del video, en donde existen desviaciones positivas y negativas. Las positivas son aquellas que cuando existe una menor atractividad entre las moléculas de la solución, y las negativas en cambio son cuando existe una mayor atractividad entre las moléculas de la solución, donde las desviaciones positivas generan una curva mayor a del valor ideal, y las desviaciones negativas generan una curva menor a la del valor ideal. A continuación tenemos ejemplos de desviaciones positivas y negativas. Tenemos una desviación positiva, que vendría a ser el CS2 cetona, y una desviación negativa, que vendría a ser un compuesto polar con otro compuesto polar.
por último vamos a hablar de las disoluciones diluidas ideales. Son aquellas que no pueden usar la ley de Robert, pero que están muy de la mano de esta, porque al ser muy diluidas no existiría un cálculo exacto para realizarlas. Entonces, es aquella que proporciona una base útil para describir las propiedades de las disoluciones reales, si son diluidas o no. Se pueden demostrar mediante el potencial químico y además se basan en la ley de Henry, ya que esta ley se enfoca en el estudio solo de las disoluciones diluidas. Además, cuando hablamos de la ley de Henry, vamos a tener que usar su potencial y constante para la realización de cálculos, ya que este es de gran ayuda al momento de realizar los cálculos de disoluciones diluidas. Esta ley de Henry cumple el mismo papel que la ley de Roth en las disoluciones ideales, sino que aquí en las disoluciones exclusivamente diluidas, ya que llega a ser una limitante y una como condición para que sea considerada como una disolución diluida ideal. Y pues bueno, Inge, esta ha sido mi presentación. Espero que le haya gustado. Gracias.